Hoy en el recuento, Huawei anuncia fecha para la presentación de su próximo Kirin. Además, Google Fotos ya puede reconocer texto en una imagen. iFixit desmonta al Galaxy Note 10 Plus 5G. Además, te contamos sobre una nueva bocina Bose portátil con Alexa y Google Assistant. Y para terminar, te doy la lista de dispositivos de Huawei que actualizarán a Android 10. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos listos ya para cerrar la semana llenos de información y que puedas ir con tu amigo y decirle: ¿ya te enteraste que esto pasó? Así que, ¿qué te parece si antes vamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté qué formato de plegable prefieres. La gran mayoría prefiere el que se convierte en tablet, que hay de varios tipos, y después están los tipo flip y al último los que de plano no les gustan. Recordemos que hemos visto ya diversas patentes de estilos y a mí, en el caso del formato tablet, la que más me convence es una que es como tipo tríptico. La verdad se veía bastante interesante. Vámonos a la primera noticia. Hablamos de Huawei, que ha lanzado ya su video promocional para el lanzamiento de su nuevo procesador Kirin. Obviamente estamos totalmente seguros que este procesador que presenten será el procesador que utilice el próximo Mate 30. Entonces estamos ya muy ansiosos de conocerlo. En el video la verdad es que no se revela demasiado, no da muchas pistas. Lo que ponen es 5G y unas líneas indicando velocidad, por lo cual yo estaría casi totalmente seguro que este procesador, este chipset Kirin nuevo, ya va a venir con módem 5G integrado. Es decir, actualmente me parece que son muy poquitos los chipsets que ya traen el módem 5G integrado. En su mayoría está el procesador y el módem como un chip separado. Entonces sería un buen avance de Huawei integrar todo en este chipset. Y también en el video se muestra más o menos una especie de arbolito que nos podría indicar tal vez la inteligencia artificial. No estoy tan seguro, la verdad es que te digo, no tiene demasiadas pistas el video. Lo que nos aclara, por supuesto, que es la fecha donde se presentará este dispositivo, que será en el marco del IFA de Berlín y será el 6 de septiembre. Entonces esa es la fecha determinada para el lanzamiento de este procesador, que te digo, seguramente lo integre el Mate 30, después el probable futuro P40, seguramente otros dispositivos de Honor. Entonces estará interesante el procesador. Vamos a otra noticia. Ahora hablamos de novedades en la aplicación Google Fotos, que está interesante. De hecho, ya habían mostrado algo similar hace tiempo en el Google I.O., pero finalmente parece que está llegando a ser implementado en la aplicación de varias personas. Entonces, si tú, por ejemplo, le tomaste foto a un texto o a un letrero que contiene texto, ahora te va a permitir hacer múltiples acciones con ese texto, como si lo tuvieras ya de forma digital. Entonces podrías seleccionar el texto o extraerlo y obviamente hacer con ese texto lo que quieras. Así que se ha agregado un botón precisamente para activar esta extracción del texto, que está en la parte inferior en la lista de opciones que de por sí te aparecen al momento de visualizar una foto a través de esta aplicación. Entonces, como te digo, esto ya se había presentado más o menos de forma similar. El uso más útil que yo le veo a esta función es tomarle una fotografía a la clave Wi-Fi y simplemente decirle extraer y ya está. Eso sería muy bueno. De hecho, en ese mismo evento del Google I.O. se había mostrado cómo la inteligencia artificial de Google Fotos era suficientemente avanzada para que si le tomabas foto a una clave Wi-Fi, notara que era una clave Wi-Fi con el nombre de la red y automáticamente te conectaba. No lo he visto ya implementado, me gustaría que ya estuviera disponible, por supuesto. Vamos a la siguiente noticia porque le toca al Galaxy Note 10 Plus 5G ser desensamblado por parte de iFixit, que se encarga precisamente de esto, desarmar todos los componentes del dispositivo para ver qué tan reparable es, qué tal está su construcción interna, y han notado que la verdad Samsung ha mejorado en este sentido, colocando gran parte de los componentes en la parte superior para darle más espacio al momento de colocar la batería. El sistema de
de cámara se ve colocado perfectamente en una plaquita especial. Entonces la verdad es que es una maravilla todo esto, ver siempre los componentes internos del dispositivo. Además se confirma su sistema de cámara de vapor para poder enfriar el teléfono al momento de estarle exigiendo al máximo. Pero evidentemente la desventaja de tener una construcción tan compacta y tan precisa de los componentes hace que la reparabilidad sea muy baja. Entonces iFixit le ha otorgado la calificación de 3 de 10 en reparabilidad al Galaxy Note 10 Plus, que siempre también puede ser un factor determinante al momento de comprar para algunas personas. Como punto positivo de reparabilidad dijeron que los tornillos son todos del mismo tamaño y exactamente iguales, entonces solo necesitas un desarmador, no es tan complicado en ese sentido. Un punto que determinaron neutral es que el dispositivo está por módulos, entonces es un poquito más sencillo en ese sentido, pero ante la ausencia del jack de audífonos probablemente le pongan un poquito más de trabajo al puerto USB tipo C y podría llegar a descomponerse más rápido que en otros dispositivos que sí tienen jack de audífonos. Eso es lo que han dicho desde iFixit. Como puntos negativos destacaron 3. El primero es que obviamente debes retirar todo el panel de cristal de la parte trasera y es por supuesto muy complicado para retirarlo sin romperlo. Y no solo eso es difícil de remover, sino incluso también la batería han dicho que está complicado quitarla de su lugar y que bueno, también para reparar casi la mitad de los componentes es necesario retirar la pantalla y eso complica también todas las cosas. Entonces sí, es muy complicado reparar algún error o falla que tenga el Galaxy Note 10 Plus 5G en este caso específico, pero suponemos que no va a ser muy diferente en las otras versiones. Entonces sí, muy complicado. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me dices si la reparabilidad es importante para ti o no? Por el momento vámonos a otra noticia más. Ahora hablamos de un nuevo altavoz inteligente, pero ahora no es de ninguna de las compañías que se dedican a fabricar smartphones. En este caso específicamente de una compañía que se dedica a fabricar bocinas o altavoces. Y lo interesante aquí también es que viene con 2 asistentes. Puedes utilizar a Alexa de Amazon o a Google Assistant. Entonces está interesante esta fusión y combinación, y obviamente al ser un altavoz de una empresa que se dedica a hacer bocinas, la calidad esperada es buena. Y otra cosa interesante es que no necesita estar conectada a la corriente, sino que funciona con batería, entonces ganas mayor portabilidad pero conservas la función inteligente. Se llama Bose Portable Home Speaker y te va a otorgar un sonido 360. La batería dura más o menos 12 horas. Ya sabes que esto puede variar dependiendo del tipo de música, el volumen y otras cosas, pero es un promedio. Pesa 1.04 kilogramos y como muchas otras bocinas tiene esta función de sincronizar una con otra para darte un sonido estéreo todavía más envolvente. Entonces si compras 2 modelos de esta bocina puedes crear esa experiencia. Viene con un puerto USB tipo C para poder cargarse y estará disponible a partir del 19 de septiembre por $349. Esto en Estados Unidos. Después seguramente va a llegar a otros mercados. No sabemos si al mismo precio, seguramente ligeramente más caro, pero definitivamente estamos delante de una buena bocina con funciones inteligentes. Y ahora vámonos a la última noticia. Ya te contaba ayer del rediseño que tiene Android para empezar en su nomenclatura, que ahora abandona el nombre de los postres y solamente será Android 10, y también cambiaron el diseño de su imagen en general, colores y más. Pues ahora Huawei ha lanzado, creo que de nuevo, una lista de dispositivos que actualizarán a Android 10 para que puedas estar tranquilo si tu dispositivo está dentro de la lista o empieces a como que alborotarte un poquito si tu dispositivo no está en la lista. Déjame decirte los afortunados que están presentes. Para empezar está el Mate 20, también Mate 20 Pro, 20X, 20RS Porsche Design, está el P30 Pro, P30 y de Honor están los View 20 y el Magic 2. Destaca por supuesto la ausencia de la serie P20, que me parece que anteriormente sí estaba presente en esta lista. Entonces no sabemos si lo han descartado o simplemente han
han dicho, pues lanza una lista de los top y después lanzamos una lista con algunos otros dispositivos un poquito más viejitos. Esperemos que sea así, porque ya sabemos que también es una forma de que los fabricantes nos comunican que se preocupan por los usuarios cuando nos mantienen actualizados. Entonces no te desanimes todavía si tu dispositivo no se encuentra en esta lista. Esperemos que sí puedan recibir esta actualización a Android 10, porque también van a recibir la nueva capa de personalización de Huawei, MUI 10, que si no has visto mi video, ya hice una comparación entre esta nueva versión de la capa de Huawei con la anterior para que veas los cambios, que en su mayoría han sido estéticos y de animaciones y todo. Parece que van mejorando en este sentido, que era donde más les urgía, pero sí me quedan debiendo un poquito en cuanto a funcionalidades nuevas, que esperemos se estén simplemente guardando las sorpresas para el lanzamiento del Mate 30. Pero bueno, cuando esa fecha llegue yo te estaré contando de todo lo que suceda. Por el momento hemos llegado al final ya de este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad del mundo de la tecnología y nos vemos la próxima.